Hay casos que se convierten en algo más que un caso, que se transforman en símbolo, en obsesión colectiva, en espejo de los miedos más profundos de cualquier padre o madre en cualquier lugar del mundo. El caso de Madeleine McCann es, probablemente, el misterio sin resolver más conocido del planeta. Una niña de 3 años que desapareció de su habitación mientras dormía. Una familia que lleva casi 18 años buscando respuestas. Y un principal sospechoso que, a fecha de hoy, camina libre por las calles sin haber sido acusado formalmente de nada. Madeleine Beth McCann había nacido el 12 de mayo de 2003 en Leicester, Reino Unido. Era la hija mayor de Kate y Jerry McCann, 2 médicos británicos. Tenía una característica física inusual que sus padres siempre destacaron en las búsquedas. Un coloboma en el ojo derecho, una pequeña malformación en el iris que hacía que su pupila pareciera extenderse hacia afuera, como una pequeña mancha oscura. Tenía el pelo rubio, los ojos azules, y 3 años recién cumplidos cuando su familia viajó de vacaciones a Portugal. Era la hermana mayor de los mellizos, Sean y Amelie, 2 años menores que ella. Una niña sana, alegre, llena de vida. Era el 3 de mayo de 2007. Los McCann se alojaban en un complejo turístico en Praia da Luz, un pequeño y tranquilo balneario de la región del Algarve, en el sur de Portugal. Habían viajado con un grupo de amigos, todas parejas con hijos pequeños, en uno de esos viajes organizados entre familias jóvenes. El complejo era cómodo y familiar. Los restaurantes estaban a pocos metros de los apartamentos. Todo transmitía una sensación de seguridad. Esa noche, Kate y Jerry salieron a cenar con el grupo al restaurante del propio complejo, situado a escasos metros del apartamento donde dormían sus 3 hijos. Era una práctica habitual en el grupo durante esas vacaciones. Los adultos cenaban juntos y se turnaban para asomarse a los apartamentos y comprobar que los niños seguían dormidos y todo estaba en orden. Todo parecía bajo control. Todo parecía normal. Hasta que alrededor de las 22:00, Kate entró al apartamento para hacer una de esas comprobaciones y encontró la cama de Madeleine vacía. La ventana del dormitorio estaba abierta. Las cortinas se movían con la brisa de la noche. Y Madeleine no estaba. Kate salió corriendo al restaurante. Sus gritos rompieron la calma de aquella noche de verano. En cuestión de minutos, el complejo turístico se convirtió en una escena de caos y desesperación. La policía portuguesa llegó. Comenzaron las búsquedas en los alrededores. Y el mundo tardó muy poco en enterarse de lo que había ocurrido en ese apartamento de la costa del Algarve. Lo que siguió fue uno de los operativos de búsqueda más mediáticos de la historia reciente de Europa. Kate y Jerry McCann tomaron una decisión desde el primer momento. No iban a guardar silencio ni a esperar en la sombra. Iban a hacer todo lo posible para que el mundo entero supiera quién era Madeleine. Se montó una campaña internacional sin precedentes. El sitio web Find Madeleine se convirtió en uno de los más visitados del mundo en aquel momento. Celebridades de todo el planeta, desde David Beckham hasta Cristiano Ronaldo, se sumaron a los llamamientos públicos. El Papa Benedicto XVI recibió en audiencia privada a los padres de Madeleine. Los carteles con la cara de la niña y esa característica mancha en el ojo se repartieron por decenas de países, en decenas de idiomas. La imagen de Madeleine McCann se convirtió en la más reproducida del mundo durante semanas. Los McCann se convirtieron en los rostros más reconocibles del planeta durante meses. Cada aparición pública era cubierta por centenares de cámaras. Cada declaración era analizada palabra por palabra. Pero fue precisamente esa presión mediática la que, según muchos analistas, empezó a contaminar la investigación desde el principio. La policía portuguesa se encontró trabajando bajo un foco de atención global para el que no estaba preparada. La escena del crimen fue comprometida desde las primeras horas. Demasiada gente entró al apartamento antes de que los investigadores pudieran asegurarla.
posibles pruebas pudieron ser contaminadas o perdidas. La coordinación entre las distintas autoridades fue deficiente, y los errores empezaron a acumularse. Y entonces la investigación portuguesa tomó un giro que nadie en el entorno de la familia esperaba. Los detectives empezaron a sospechar de los propios padres. El detective principal del caso, Gonzalo Amaral, fue construyendo y filtrando a la prensa la hipótesis de que Kate y Jerry podrían haber sedado accidentalmente a Madeleine con somníferos para que no molestara durante la cena, y que la niña habría muerto como consecuencia. Según esta teoría, los padres habrían ocultado el cuerpo y escenificado una desaparición para encubrir lo ocurrido. Los perros de rastreo de cadáveres enviados desde el Reino Unido supuestamente marcaron señales de alerta tanto en el apartamento como en el coche de alquiler que la familia utilizó semanas después de la desaparición. Muestras de ADN encontradas en el vehículo fueron interpretadas por los peritos portugueses como compatibles con restos humanos en descomposición. En septiembre de 2007, 4 meses después de la desaparición, Kate y Jerry McCann fueron declarados arguidos por la justicia portuguesa, es decir, sospechosos formales sujetos a investigación. El mundo se dividió de manera brutal entre quienes los creían y quienes los señalaban. El debate fue encarnizado, cruel en muchos momentos, y se desarrolló en tiempo real ante las cámaras de todo el mundo. Los McCann siempre negaron cualquier implicación, respondieron con firmeza a cada acusación y continuaron con su campaña de búsqueda sin detenerse. En 2008, Portugal cerró el caso sin presentar cargos contra nadie por insuficiencia de pruebas. Los McCann quedaron formalmente limpios, pero la sombra de aquellas acusaciones no desapareció del todo. El detective Amaral publicó un libro defendiendo su teoría. Los McCann lo combatieron durante años en los tribunales y finalmente ganaron. Durante los años siguientes, el caso no desapareció. Se reabrió en distintos momentos, acumulando pistas falsas, testigos poco fiables, confesiones inventadas y teorías que se multiplicaban sin control en Internet. Un hombre llamado Robert Murat, vecino de Praia da Luz, fue señalado como sospechoso en los primeros días, acusado en la prensa portuguesa sin ninguna prueba y después completamente exonerado. Hubo supuestos avistamientos de Madeleine en Bélgica, en Marruecos, en Brasil, en decenas de países. Ninguno fue verificado. En 2012, 5 años después de la desaparición, Scotland Yard abrió su propia investigación paralela, la Operación Grange, revisando todas las pruebas desde cero con equipos especializados en homicidios. Dijeron tener 195 oportunidades nuevas de investigación. El mundo volvió a prestar atención. Y después, una vez más, silencio. Hasta que en 2020 algo cambió de verdad. La policía alemana anunció públicamente que tenía un sospechoso concreto y con nombre propio. Se llamaba Christian Brückner, un ciudadano alemán con un historial criminal extenso y perturbador que incluía delitos sexuales graves y múltiples condenas previas. En el momento del anuncio, ya estaba en prisión en Alemania, cumpliendo una condena de 7 años por la violación de una mujer estadounidense de 72 años cometida en 2005 en la región portuguesa del Algarve, exactamente donde desapareció Madeleine. Y aquí estaba el dato que hacía a Brückner imposible de ignorar. Había vivido en la zona del Algarve entre 1995 y 2007. El mismo período exacto, el mismo lugar exacto. El fiscal alemán a cargo del caso declaró públicamente que creía que Madeleine estaba muerta y que Brückner era el responsable. Las policías de Alemania, Portugal y el Reino Unido lo señalaron conjuntamente como el principal y único sospechoso. Brückner lo negó. Lo sigue negando. Lo que vino después fue una larga y frustrante sucesión de reveses judiciales. Entre 2022 y 2024, Brückner fue juzgado en Alemania por otros 5 delitos sexuales cometidos en Portugal entre 2000 y 2017, ninguno directamente relacionado con el caso McCann.
La fiscalía esperaba que una condena en ese proceso consolidara su posición de cara a una futura acusación por la desaparición de Madeleine. Pero en octubre de 2024, el tribunal de Braunschweig lo absolvió de todos los cargos por insuficiencia de pruebas, señalando que los testimonios de los testigos eran poco fiables. Un revés demoledor para la fiscalía. Y una nueva puerta cerrada en la investigación sobre Madeleine. En junio de 2025, la policía portuguesa realizó una nueva ronda de búsquedas en el sur de Portugal, utilizando radares de penetración terrestre y excavadoras en edificios agrícolas abandonados cercanos a una finca donde Bruckner había vivido. La búsqueda duró varios días. Concluyó sin que se hiciera público ningún resultado. Otro callejón sin salida, en un caso que los acumula desde hace casi 2 décadas. Y entonces llegó la noticia que muchos temían. El 17 de septiembre de 2025, Christian Bruckner fue liberado de la prisión de Sende, cerca de Hannover, tras haber cumplido íntegramente su condena por violación. Salió en libertad con una pulsera de control electrónico. El fiscal alemán Christian Wolters lamentó públicamente no haber podido evitar su liberación, reconociendo que sin nuevas pruebas no había base legal para mantenerlo detenido. Y hay un detalle adicional que resultó especialmente perturbador. Una exfuncionaria de la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana pagó de su propio bolsillo una multa pendiente de Bruckner por delitos menores, lo que aceleró su salida de prisión antes de lo previsto. El principal sospechoso del caso más famoso del mundo estaba libre, sin cargos formales por la desaparición de Madeleine, sin juicio, sin condena. Lo que este caso ha dejado al descubierto, más allá de la tragedia personal de una familia, es un retrato demoledor de todas las cosas que pueden salir mal en una investigación criminal de alto impacto. La contaminación de la escena del crimen desde el primer momento. La presión mediática que distorsionó las prioridades de la investigación. Las guerras de competencia entre distintas policías de distintos países. Los sospechosos señalados públicamente sin pruebas. Los falsos testimonios motivados por las recompensas. Y sobre todo, la imposibilidad de cerrar un caso sin un cuerpo, sin un arma y sin un culpable ante un tribunal. Madeleine McCann tendría hoy 21 años. Nunca se ha encontrado su cuerpo. Nunca ha habido un juicio por su desaparición. Nunca ha habido una condena. Sus padres, Kate y Jerry, llevan casi 2 décadas viviendo con esa herida abierta, manteniendo activo el sitio web Find Madeleine, publicando declaraciones en cada aniversario, negándose a rendirse. Las 3 policías nacionales siguen con sus investigaciones formalmente abiertas. Pero con el principal sospechoso libre, con las pruebas insuficientes para acusarlo formalmente y sin ningún cuerpo que recuperar, la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche de mayo de 2007 en Praia da Luz sigue siendo a día de hoy un misterio sin resolver. Una niña de 3 años que desapareció mientras dormía. Y un mundo que casi 18 años después sigue sin poder darle a su familia la única respuesta que importa. Esto ha sido el caso de Madeleine McCann. Si este contenido te ha resultado interesante, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo caso. Nos vemos pronto.